Tito va a explicarnos un poquito. La pregunta que yo tengo para él y seguramente nuestra audiencia también tiene es ¿qué es realmente la apologética de forma sencilla para que ellos puedan entender, ¿verdad? Porque de ahí parten ellos y están haciendo una serie de charlas. Vi realmente de que hubo buenos movimientos allá en Senta, buena participación de la gente, buenos talleres con excelentes oradores, ¿verdad? De diferentes partes del mundo incluso, ¿verdad? Una lástima no Sí. pudimos participar, ¿verdad? Pero Sí. anoche estuvimos participando ya en el evento que arrancó el día de ayer, ¿verdad? Bastante bueno, profundo y realmente a uno le hace meditar, ¿verdad? Espero que a esos jóvenes que estuvieron anoche los haya llevado a Sí. soñar con eso, ¿eh? Entonces, ¿qué es la apologética? Sería la primera pregunta que tenemos. Bueno, la apologética es la defensa de la fe de manera racional. El mandato de la apologética lo encontramos en 1 de Pedro 3:15, que dice: santificad a Cristo en vuestros corazones y presentad razón de vuestra esperanza ante todo aquel que os demande, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Que vos tenés que dar razones de tu esperanza, razones de por qué vos crees lo que crees, ¿verdad? Algunos me dirán, ¿por qué soy cristiano? Es la pregunta, ¿verdad? Y algunos entonces suelen decir, bueno, porque Cristo cambió mi vida. Perfecto. ¿Y qué pasa si yo te digo entonces que que ese mismo argumento aplica a cualquier otra religión? ¿Qué pasa si yo te digo que a un musulmán el Corán le cambió su vida? Tienen un estilo de vida diferente de los musulmanes. Y dice, bueno, yo encontré paz Sí. con el Corán y me siento bien. Me siento y realizado, satisfecho. siendo satisfecho siendo musulmán. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tu fe y la de él? Entonces, el argumento de la experiencia obviamente es un argumento válido, pero no es un argumento completo sobre por qué yo soy cristiano. Obviamente yo soy cristiano porque el Espíritu Santo obró en mi vida y me cambió. Pero la razón última de por qué yo soy cristiano es porque el cristianismo es sencillamente la verdad. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:4 que si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe es vana, no sirve para nada. Claro. Entonces, nuestra fe se fundamenta en que Cristo resucitó, en que lo que la Biblia dice es verdad. Si no, no hay razones para ser cristiano. Por mucho que nosotros nos sintamos un cambio en nuestro interior, o por mucho que mis padres me hayan enseñado a ser cristiano, o por mucho que me guste. Yo tengo una pregunta ahora, Tito, me hiciste pensar mucho. La Biblia dice que conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. Sí. Ahora yo me pregunto si el ateísmo, así, la gente que dice ser atea, ¿es realmente atea porque dice no hay argumentos para creer en Dios, o es un disfraz para tratar de justificar su vida inmoral, vamos a decirle? Porque hay un apologista que se llama Ray Comfort y el otro no recuerdo, pero ellos siempre apelan a eso, ¿verdad? Que en realidad vos sos ateo, hay mucha evidencia de que Dios existe, pero vos no querés ver esa evidencia y querés justificar tu estilo de vida de farra, de joda, ¿verdad? Viva la Babilón, de la vida. Viva la pepa y todo eso, ¿verdad? Y te disfrazás de ateo, pero en realidad sabes, porque hay una ley moral dentro tuyo de que Dios existe. ¿Qué vos pensás? ¿Es realmente eso ateo que dice, no entiendo estos pasajes bíblicos, este Dios, ¿por qué lo que en el Antiguo Testamento es así? ¿Realmente tengo razones para ser ateo o crees que es un disfraz? Bueno, te voy a responder. Yo creo que las dos son respuestas válidas. Que hay ateos que son ateos simplemente porque no se quieren someter a la moral cristiana, al gobierno de un Dios sobre su vida. Eso es cierto. Pero también es cierto que hay muchos cristianos, hay mucha gente que no accede a la fe cristiana porque la considera irracional, porque considera eso como un suicidio intelectual. ¿Por qué? Incluso hay muchos jóvenes que abandonan la fe por esta razón. Estadísticas dicen que 4 de cada 10 jóvenes que salen del colegio para entrar a la universidad, ustedes saben que la universidad mayormente es atea en todo el mundo, 4 de cada 10 abandonan la fe. Porque sus pastores, sus líderes, no son capaces de responder a preguntas básicas que ellos tienen sobre la fe. 5 de cada 10 jóvenes cristianos piensan que hay un conflicto entre ciencia y fe, que su fe no tiene en realidad un fundamento más allá de lo que es la fe. Y ahí está el problema, hay un mal entendimiento, la gente no entiende qué es lo que es la fe. Porque y el pastor le dice, che pastor, ¿y cómo es lo que puede ser
los animales entraron todos en el arca, le contaba un joven a su pastor, ¿verdad? Y el pastor le dice, no, esas cosas vos tenés que creer por fe nomás, mi hijo, ¿verdad? ¿O quién creó a Dios? O quién creó a Dios, ¿verdad? Qué gran pregunta, sí, Dios creó todo lo que existe, ¿quién le creó a Dios, verdad? Y el pastor muchas veces no está preparado, no sabe, y entonces eso hace que el joven empiece a dudar de su fe. Entonces las dos son, una es un aspecto moral de la fe cristiana que le lleva a la gente de duro corazón, como dice la palabra, a abandonar la fe, pero también esa insatisfacción racional hace que la gente abandone la fe, y eso es lo que busca justamente satisfacer la apologética, ¿verdad? La apologética cristiana, dar razones para creer que el cristianismo es la verdad, ¿no? Gabriel, justamente conectando con lo que él dice, hace algunos días, unas semanas pasó algo interesante. Hay un cantante de Hillsong, muy famoso, que justamente dice él, ¿cómo los cristianos pueden vivir con esto, siendo que la Biblia es contradictoria a la fe y muchas cosas? Empecé a leer y realmente a veces pienso, ¿cuál es la razón? No sé qué vos pensás, ¿cuál es la razón por la cual esta gente llega a este punto? Significa que como iglesia no estamos enseñando bien, justamente. ¿Cómo vos a un niño, esa es otra pregunta que yo tengo, cómo a un niño le vas a enseñar apologética? ¿Cómo podrías de forma sencilla que un niño entienda ciertas bases, qué podemos mejorar con los jóvenes? ¿Qué consejos le da a los jóvenes? A un joven que por ejemplo está en la facultad ahora en tercer año y tiene compañeros que son quizás ateos, y ¿qué recomendarías vos? ¿Qué está pasando en general en la iglesia? Bueno, en realidad, en primer lugar, a los pastores les pediría que se preparen para responder todas las preguntas difíciles que hacen los chicos. Porque los chicos, los chiquititos, realmente son los que hacen las preguntas más difíciles. Sí. Ellos preguntan, ¿cómo puede ser que se inundó toda la tierra? Voy a contarte un poco, antes que me olvide, un niño una vez me preguntó, tercer grado allá en Campo 9, me dice, profesor, yo no entiendo algo. Me dice, el arca de Noé, yo visité en Google, ¿verdad? El Ararat, y ese está lleno de nieve en la punta, y claro, sí, porque es frío y todo, y no se accede así nomás, sí. ¿Y cómo Noé se bajó del arca si ahí está todo congelado de hielo en la punta? Y yo le quería aplaudir a este chico, wow, cómo piensa, ¿verdad? Pero yo tuve que buscar, no sé ahora. ¿Pero qué tuviste que hacer? Ahí está la clave, ¿qué hiciste? Tuve que investigar. ¿Y después? O pensar un poco más, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros no sabemos, yo no estoy dando una respuesta, una posibilidad, no sabemos si el cambio climático, si antes las montañas estaban heladas, podría ser que sea otro ambiente. O sea, yo no le di una respuesta, pero me dije, wow, los chicos tienen buenas preguntas, eso sí me llegó. Joder, lo que tenés que hacer es hacerte esas preguntas, porque esas preguntas, responderte a vos mismo esas preguntas, hace que tu fe se fortalezca. Hace que tu fe se fortalezca. Porque ¿qué es lo que es la fe? Y ahí esto es lo que quiero definir para que la gente entienda bien. ¿Qué dice Hebreos 11 que es la fe? A ver, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Perfecto, súper por este. Pero ahora, fe no es fe ciega. Fe no es creer que va a venir un elefante rosado y va a entrar en esta sala. Por fe no vamos a creer eso y va a pasar. No es así. No sé qué. Bueno, ¿qué es lo que es fe? La fe es una creencia que está basada en ciertas razones, ciertas evidencias. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Si yo hoy me subo en un avión desde Asunción hasta Sao Paulo, yo por fe creo que voy a llegar hasta Sao Paulo. Porque ¿quién a mí me confirma realmente que yo me voy a subir en un pedazo de hierro de 1000 toneladas, de 10.000 toneladas, y que ese pedazo de hierro va a volar y me va a llevar lejísimos y me voy a bajar y voy a estar seguro? Pero yo realmente estoy convencido de que si yo me subo hoy en un avión de Asunción a Sao Paulo, yo voy a llegar a Sao Paulo en 2 horas para más, rapidísimo. Encima. Y entonces decime, ¿por qué yo tengo esa fe? ¿Por qué yo creo que eso va a pasar? Decime un poco, ¿cuáles son las razones por las cuales yo creo que si me subo en un avión hoy voy a llegar hasta Sao Paulo? ¿Para confianza? Bueno, ¿En qué? No. ¿Alguna idea? Yo me subo en un avión y creo que voy a llegar a Sao Paulo, porque ese avión varias veces ya se fue a Asunción a Sao Paulo. Ese es un argumento, esa es una razón. Porque ese avión tiene un motor enorme, está preparado para volar. Porque ya he visto ese itinerario varias veces, porque toda la gente que se va a subir al avión me dice, sí, vamos a llegar bien, tranquilo. Entonces,
Yo tengo fe en que voy a llegar a Asunción a Sao Paulo en un avión. Pero mi fe está basada en las evidencias, en las razones que yo tengo para creer eso. No es que yo digo, me va a subir este pedazo de hierro y vamos a llegar. ¿Y por qué? Y no sé por qué, pero vamos a llegar. No, yo quiero. En tu nombre, Señor. Y eso en realidad pues no es fe. Tener fe es tener razones, es creer algo que ciertamente yo no estoy seguro, pero tengo muchas razones para creer que eso es verdad. Entonces, mientras más razones vos tengas para creer que el cristianismo es cierto, entonces más fuerte es tu fe. ¿Entendés? Porque yo, por ejemplo, si vuelo a Asunción a Sao Paulo en un avión y ya volé lo anteriormente, más fuerte va a ser mi fe. ¿Por qué? Porque tengo una evidencia más, que una vez ya hice ese vuelo y me salió bien. Entonces, eso pues es la fe. Nosotros como cristianos, ni nuestra fe, ni lo que es fe no entendemos bien. Por eso le hice la pregunta a la audiencia, ¿por qué sos cristiano? Qué importante es esa pregunta. ¿Verdad? Nosotros estamos en una sala de clase, ¿verdad? Mínimo 15 minutos los chicos te van a atender, 15 es mucho, ¿verdad? Después ya van a empezar a joder con el compañero al lado, ¿verdad? Fíjate un poco que hay preguntas que van más allá de la Biblia. Por ejemplo, ¿cómo vos estás seguro que la Biblia es palabra de Dios? Sí. Esa es otra pregunta. ¿Cómo vos sabés que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo hablo como pastor? Decimos, porque vos como pastor siempre tratás de responder todo con la Biblia, ¿verdad? Y después, pero pastor, decíamos, pues, ¿y qué pasa si todo lo que está escrito ahí es mentira? ¿Cómo vos podés saber que todo lo que está escrito en ese libro es cierto? Entonces, obviamente que nuestra fe es cuestión de escudriñar la palabra y conocer la palabra, y claro que sí, no estamos negando eso ya sabemos. El tema es que para fortalecer nuestra fe, nosotros necesitamos saber más. Vos sabés que el estudio, vos tuviste formación espiritual en el CENTA, Sí. y ahí tuviste la disciplina del estudio. Y en la disciplina del estudio no se refiere solamente a la disciplina del estudio de la Biblia. Richard Foster dice que la disciplina del estudio abarca mucho más que solamente estudiar la Biblia. Vos tenés que estudiar todo lo que puedas, porque mientras más vos estudies, más razones vas a tener para confirmar tu fe. ¿Y sabes por qué los cristianos no evangelizan, Josía? Porque tienen miedo de no responder preguntas. Increíble, desde que yo empecé a estudiar apologética, yo no tengo problema de hablar con ni una persona sobre mi fe. Ni una persona. Aunque a veces no tenés todas las respuestas también. A veces no tengo todas las respuestas, Sí. pero ya estudié lo suficiente como para más o menos estar seguro de que puedo enfrentarme a una persona con todas las preguntas que ella puede. Ahora, recordando justamente el tema de la palabra de un alumno de tercer año me hace esta pregunta respecto a la confiabilidad de la Biblia. O sea, ¿existe evidencia aparte de lo que la Biblia es? ¿Sí? De lo que la Biblia, de los relatos del Nuevo Testamento, otras menciones de Jesús en otros escritos. Y justamente me recordó a lo que William Lane Craig decía, le dijo también a un joven parecido, le dice, en realidad la pregunta que está detrás de lo que me está diciendo, el Nuevo Testamento no es confiable. No investigaste, vamos a los manuscritos, ¿verdad? Y comienza a explicar William Lane Craig, ¿verdad? Es muy confiable la Biblia, ¿verdad? Pero ¿por qué es confiable? ¿Cómo investigar un poco lo que es la crítica textual? A cualquier libro del mundo se le aplica justamente eso, ¿verdad? De investigar los años de datación, los testigos oculares, el estilo del texto, hay muchas cosas, ¿verdad? Yo tengo esta duda, no todos los hermanos en la iglesia tienen esa capacidad de acceder a la teología. ¿Qué hay de ellos? ¿Cómo vos harías que esa persona entienda apologética, ¿verdad? Porque hay personas que realmente les cuesta mucho, y ¿qué vos pensás de eso? ¿Esa persona tiene que manejar sí o sí apologética o no? John Stott, el gran predicador, él decía que el acceso al estudio, que muchas veces en la iglesia se reemplaza el enseñar la palabra por experiencias de fe, ¿verdad? Okay. Que tampoco es malo. Que tampoco es malo. No estamos diciendo, pero es malo cuando reemplaza uno a lo otro. Cuando vos en el culto gritás para que la gente sienta esa emoción y por emoción reaccione, o tu alabanza es demasiado purete, o las luces, todo purete, ¿verdad?
Eso todo está bien, espectacular, vamos a tocar la emoción de la gente. Pero, no vamos a dejar de enseñar la palabra. Bueno, vos que sos líder de gente que no tiene acceso al estudio, ayúdale a estudiar. Ayúdale a estudiar. ¿Qué te impide? Yo entonces decía, ¿qué le impide a alguien que no tiene estudio acceder a estudio? ¿Qué le impide a un pastor que no tiene estudio acceder a estudio? Demasiada forma de acceder a estudiar. Si uno quiere estudiar hoy en día en este mundo tan globalizado, donde acá en el Chaco tenemos una radio que transmite por Facebook. YouTube. Así No, es. pero ahora el tema de la moral. Ah, la moral. La Ok. moral. Algo que vos quieras compartir, yo supongo que en tu tesis hablaste de eso, cómo vos ves hoy en día. Bueno, yo pienso así que muchas personas no van a tener tanto un problema doctrinal, digamos así, con la fe cristiana. O sea, de repente ahí son más tolerantes, pero cuando empezás a hablar de un Dios que no solamente te pide que creas que Él existe, sino que además de eso te dice tenés que vivir según estos parámetros, ahí es donde uno empieza a entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque hay alguien que invade mi vida privada y me dice, bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a decir cómo tenés que vivir. Por eso creo que el argumento moral es una de las cuestiones donde la gente más problemas tiene con el cristianismo. Y si nos fijamos en los problemas que tenemos socialmente, todo el tema de la ideología de género, entre otras cosas, son todos ataques al cristianismo desde el lado moral. Entonces, Se ataca a la bueno, familia. yo pienso que el problema no es si el ateo puede ser bueno o no sin Dios. O sea, tenemos suficientes personas que no tienen nada que ver con la iglesia, nada que ver con la fe cristiana, y son personas súper buenas, se portan mejor inclusive que muchos cristianos. Entonces, el problema principal es si es que yo puedo tener un estándar moral, si es que le quito a Dios en la ecuación. O sea, si Dios no existe, ¿con qué parámetros yo mido lo que está bien o lo que está mal? Esa es la pregunta principal. Yo creo que en parte también nosotros nos movemos en una cultura en donde, bueno, yo tengo que buscar mi propio placer, mi propia felicidad, mi propio éxito. Entonces como que las cosas negativas que yo sienta, por ejemplo, que vos me confrontes con algo que está mal en mi vida, es algo que yo tengo que desechar o procurar de ignorar. Y de hecho, todos nosotros hacemos eso. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 14, 15 años con mi primo, nos fuimos y rompimos toditos las manualidades que las personas con síndrome de Down hicieron. Y después nos Qué pusimos... pecador. Después nos pusimos a pensar, ya, che, hicimos mal, no estaba bien lo que hicimos. Y no, pero en realidad no era tan malo porque hay gente que hace cosas peores. Entonces, Y- comparado a ese parámetro, Claro, como que somos santos. sabíamos adentro de nosotros que estaba mal lo que estábamos haciendo, pero hacíamos juicio de valor con personas peores y decíamos, bueno, en realidad no somos tan malos. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer ese juicio de valor? Únicamente puedo hacer ese juicio de valor si es que yo creo que existe un dador de una ley universal. Yo necesito creer que hay alguien que está por encima de mí, que me dice, esto está bien y esto está mal. Lo que C.S. Lewis dice, tengo dos instintos, pero hay un tercer instinto encima de esos dos que me dice, no importa lo que vos estás sintiendo, esto es lo correcto. Os Guinness también dice algo interesante, él dice que la iglesia o los líderes eclesiales tienen la responsabilidad de transmitir una imagen de Dios correcta y bíblica. ¿Por qué? Porque si yo solamente enfatizo un aspecto de lo que es Dios, por ejemplo, Dios es amor, y solamente digo Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es gracia, y Dios es gracia, solamente enfatizo una área de Dios, entonces ¿qué pasa? Viene una crisis y yo juzgo según ese concepto que tengo de Dios, amor y gracia. Y voy a intentar entender por qué Dios permite esto. Pero si yo tengo la imagen completa de Dios, entiendo en quién yo puse mi confianza y realmente tengo una imagen saludable de Dios, cuando vengan las crisis, aunque yo quiera saber el por qué, yo voy a poder decir, bueno Señor, no importa lo que pasa, yo puedo confiar en vos porque yo sé quién vos sos. Entonces esa es una gran diferencia para mí entre confiar en Dios porque yo sé quién Él es
aunque yo no entienda siempre las circunstancias. Eso creo que aprendemos de Job, justamente.